Los libros son, probablemente, la forma más antigua de registrar el conocimiento humano. Y a lo largo de toda la humanidad se escribieron millones y millones de obras literarias de todos los géneros. Los libros, a lo largo del tiempo, fueron usados como forma de informar, relatar y enseñar, e incluso en algunos casos, maldecir. Yo soy Katana, trae algo para comer y ponte cómodo, porque hoy te presento el iceberg de los libros malditos. El Gran Omar fue una versión londinense del libro Rubaiyat de Edward Fitzgerald. El libro estaba valorado en muchísimo dinero debido a que se había decidido rediseñar para convertirlo en un completo lujo lleno de joyas y minerales preciosos como el diamante y el oro. La tapa del libro se había adornado con 3 pavos reales en representación de la realeza. Pero lo que los encargados del libro habían pasado por alto es que, mientras que los pavos son símbolo de realeza, las plumas son símbolo de mala suerte, por lo que no les fue fácil venderlo. Finalmente, decidieron que lo mejor sería poner el libro en una subasta, y allí se vendió a un neoyorquino por unas 450 libras, lo que a día de hoy serían unos $75,000. El libro sería enviado a Nueva York mediante un novedoso y lujoso barco inmenso, llamado el Titanic. Como lo suponen, el libro quedó hundido en el medio del Océano Atlántico. Ahora nuevamente, el principal responsable de la creación del libro, Amin Maalouf, apenas unas semanas después de sucedido el evento, decidió volver a hacer el libro, ahora inclusive más lujoso. Pero este nuevo Gran Omar se ocultaría en una bóveda en Londres donde estaría muy seguro. Sin embargo, durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, el libro fue destruido nuevamente. A causa de todos estos hechos, era inevitable que la sociedad de aquella época pensara que el libro estaba maldito, y es que bien tenían razones para pensarlo. Finalmente, se hizo una tercera, y hasta ahora última versión del libro, la cual actualmente reside en la Biblioteca Británica. El infierno Tomiño es un poema de origen japonés, escrito por Shueiro Maruo. Lo más aterrador de este poema es que el autor acostumbraba a escribir relatos o canciones infantiles, por eso muchas personas se sorprendieron al leer la traumática historia de un pequeño niño llamado Tomiño. Este poema fue tachado de maldito por todo Japón, cuando las personas que habían leído el texto en voz alta murieron de diversas formas. Por ejemplo, un famoso director de cine oriental, Terayama Suji, realizó una película inspirada por este poema en 1974. Y dicho y hecho, tan solo unos años después, a la joven edad de 48 años, murió de causas naturales. Como dato para terminar, este poema popularmente se asocia a esta imagen, ya que se generó una popular leyenda en base a ella en Japón, pero en realidad la imagen y el texto no están relacionados en nada. Este libro fue muy sucio en su país de origen, Francia, y posteriormente en el resto de Europa. El Diccionario Infernal es una enciclopedia que habla de los 67 demonios más importantes e influyentes del infierno. Este libro explica a detalle quiénes son estos demonios, cómo se comportan, qué personalidades tienen, cuáles son sus debilidades y fortalezas, etc. El libro de Soiga se trata de un libro escrito en el siglo XVI, compuesto a su vez por varios tomos más pequeños. En conjunto forman un tratado de magia que contiene 36 tablas rectangulares con más de 40.000 letras y símbolos alquímicos que fueron completamente indescifrables durante siglos.
El primer propietario que se tiene registrado de este libro fue John Dee, un consejero muy cercano a la reina Elizabeth I de Inglaterra. Dee sacrificó casi una década de su vida intentando decodificar esta extraña simbología. Dee estaba tan comprometido con el libro, que viajó durante 8 años por toda Europa, consultando lugares y personas relacionadas a la magia, la hechicería y la religión. Incluso dice haber interrogado al arcángel Uriel, y la respuesta que recibió fue que el libro había sido revelado a Adán en el paraíso por los ángeles. Posterior a la muerte de Dee, quien fracasó en su misión de encontrar el significado del libro. El texto se creyó perdido por muchos años. Sin embargo, después de que Harkness redescubriera 2 copias del libro de Zoiga, Jem Reeds descubrió la fórmula matemática para construir las tablas, identificó errores comunes y sugirió un ancestro compartido. Aunque descifró el algoritmo y las palabras clave, el contenido y significado de las tablas siguen siendo un misterio. El tratado asociado, Liber Radiorum, menciona palabras clave y secuencias de números relacionadas, pero el significado sigue sin conocerse. Se dice que el libro está maldito porque habla en general de la religión, la magia, los ángeles e incluso de los demonios. Se trata de uno de los libros más extraños que han existido. No hay certeza absoluta de cuál es su procedencia, además de que nadie ha podido descifrar el códice en su totalidad. Estamos hablando del Codex Ronzi. De lo único que se tiene certeza es que data del año 1530 después de Cristo. Y que fue donado en el siglo XIX por el conde Gustav Batiani a la Academia de Ciencias de Rouen, en Hungría. El Codex Ronzi está compuesto por 448 páginas en donde se pueden ver 87 ilustraciones, además de símbolos cristianos, musulmanes y paganos, cruces, medias lunas y soles con formas diversas. La llave menor de Salomón es uno de los libros más populares en las ciencias oscuras. En las primeras páginas del libro, se nos cuenta que el libro está supuestamente escrito por el rey Salomón, el último monarca de Israel, y que la finalidad del mismo libro era enseñar a su hijo sobre conjuros e invocaciones. El libro está lleno de conjuros para invocar a diversos ángeles y demonios, incluyendo al mismísimo Lucifer, así como la fórmula para subyugarlos ante la voluntad de quien los invoca. Por otro lado, también tiene instrucciones para hacer exorcismos, lograr la invisibilidad y hasta encontrar el amor. El Evangelio de Judas fue un libro muy temido por la Iglesia durante mucho tiempo, ya que este texto desafiaba la idea de que Judas, el discípulo traidor de Jesús, fuera en realidad el malo de la historia. Sin embargo, actualmente el contenido de este texto es desconocido, debido a que fue escrito alrededor del siglo II, y debido a la vejez del códice existen 2 problemas principales. El primero es el lenguaje, ya que se utiliza una lengua antigua, que, aunque haya sido traducida, aún quedan muchas incertidumbres por resolver. Y el segundo problema es el desgaste que le sucedió a lo largo del tiempo, siendo tan así, que el libro, actualmente, es un 60% ilegible. La Hoguera Linda es un polémico libro de índole religiosa, mitológica, política y nacionalista. Este libro ha sido catalogado como un fraude por diversos análisis lingüísticos. Sin embargo, pongo este libro en el iceberg porque hay una popular leyenda que cuenta que durante los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, los nazis de más alto rango
Se juntaban en sus gigantes castillos a realizar las prácticas religiosas que este libro relataba. No se sabe si esto es genuinamente verídico, pero lo que sí sabe es que los nazis realizaban rituales y que además este libro parecía ser bastante popular entre sus librerías. Este libro es uno de los que más controversia ha causado en todo el mundo. El Gran Grimorio del Dragón Rojo es un texto que nos guía a la forma de contactar con el líder del inframundo. Este libro explica con detalle las maneras de pactar con el demonio y qué tratos podemos tener con él. Se dice que la versión original de este libro está escondida en los archivos del Vaticano. Sin embargo, este libro ha sido altamente desprestigiado por la mismísima Iglesia, la cual insiste con el texto es un fraude. Fraude o no, el Gran Grimorio del Dragón Rojo es un libro muy importante para la cultura de la magia oscura, ya que es fundamental para los practicantes oscuros leer este libro. El libro de Xian es el primer libro registrado de la historia, es un antiguo libro de autores desconocidos los cuales se cree que fueron seres que habitaron la Tierra millones de años antes que los humanos. El libro está lleno de imágenes, símbolos y lingüística que solo algunos pocos han podido interpretar. Y aquellas pocas personas que lo leyeron se volvieron completamente locas y absolutamente todas fallecieron a causa de las fuertes alucinaciones y secuelas que el libro les dejó. Creado a principios del siglo XIII, el Codex Gigas o también conocido como el Códice Gigas fue, sin duda, el códice más importante de la historia. Un códice, para quien no lo sepa, es un libro manuscrito que se realizaba antes de la invención de la imprenta. La leyenda de la invención de este códice cuenta que el autor se comprometió a escribir el códice más grande de la época en una sola noche, a cambio de su libertad. El texto contendría todos los pasajes de la Biblia y la totalidad de la sabiduría humana. Llegado el mediodía, el autor se daría cuenta de que el compromiso al que se había expuesto sería completamente imposible de cumplir, lo que lo llevó a orar, pero no a Dios, sino al diablo. En agradecimiento al servicio de Satanás, el autor realizó un retrato del líder del inframundo en una de las páginas de su manuscrito. El Manual de Magia Demoníaca de Múnich, también llamado Manual de Múnich, es un libro de hechizos del siglo XV. Los libros de hechizos, normalmente, fusionan la parte angelical de la magia con la parte infernal, pero el Manual de Múnich es un libro completamente basado en la parte demoníaca de la brujería. Uno de los hechizos más reconocidos de este libro es el llamado Espejo de Lilith, que consiste en invocar al demonio del mismo nombre. En la religión judía, Lilith fue la primera esposa de Adán y fue desterrada del jardín del Edén por no obedecer a su marido y posteriormente se convirtió en un demonio que le gusta molestar a los hombres que la invoquen. El libro está escrito a mano, originalmente en el idioma latín, y actualmente la versión original se encuentra en una librería en Múnich. Este libro se buscó reprimir, ocultar y prohibir durante mucho tiempo. Estamos hablando de la llamada obra La Biblia Satánica o también llamada la Biblia Negra, escrita por el mismísimo
Papa Negro, Anton San de la Bey. Hay dos corrientes fundamentales que conforman al satanismo. La primera niega la existencia de deidades o dioses que conforman otras religiones, mientras que la segunda es aquella que adora a Satán como su dios. Anton fue el gran responsable de llevar a la luz y popularizar esta última corriente del satanismo que no era bien recibida y era de hecho muy polémica en la época. Su libro estaba dividido en 4 partes: el libro de Satán, el libro de Lucifer, el libro de Belial y por último el libro de Leviatán. Este peculiar libro contiene rituales de magia negra para tener éxito en distintos aspectos de la vida, como por ejemplo el trabajo, los negocios, las parejas, etc. Lo oscuro de todo este asunto es que, si este libro es tan popular, es porque hay muchos testimonios, practicantes de la magia negra, que afirman que el libro cumple sus propósitos con eficacia. Malleus Maleficarum, o más conocido como el Martillo de las Brujas, fue un reconocido libro que se difundió masivamente durante alrededor de 200 años, ya que explicaba detalladamente la manera de reconocer brujas para en su posteridad asesinarlas, colgándolas de un árbol o quemándolas vivas. La popularidad del libro radica en los tiempos más antiguos, donde la cacería de brujas era una práctica habitual y se la veía como algo normal. En los 200 años en los que el libro circuló entre los pueblos, se suicidaron y se mataron a millones de mujeres que se creía eran brujas o simplemente practicaban una religión que no era la predominante. L. Ronald Hubbard fue el padre de la cienciología. Comenta que durante una operación en 1948 fue declarado muerto durante 8 minutos. En esos breves minutos dice haber experimentado sucesos fuera del plano terrenal, sensaciones celestiales y terroríficas. Estas sensaciones y sucesos le sirvieron, más tarde, de inspiración para escribir la obra titulada Excalibur. Este ensayo, altamente filosófico, buscaba responder preguntas como el quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, etc. Este ensayo contiene una suerte de, entre comillas, iluminación suprema. Lo extraño y perturbador de este libro sucede cuando Hubbard comparte el ensayo con sus amigos más íntimos, los cuales reaccionan con ataques de pánico y alucinaciones. A más de uno de ellos se lo tuvo que internar después de leer el libro, debido a todos estos daños psicológicos que les causaron. Gracias a este incidente, Excalibur nunca fue publicado, y se conservó como un manuscrito prohibido. Nadie puede leer Excalibur, si lo lees, te volverás loco. Y hasta aquí el iceberg de los libros malditos. Como conclusión de este video, me gustaría recordarles que más allá de que existan esta clase de libros, que están tachados como malditos o misteriosos y aterradores, la lectura es muy importante para la sociedad, y siempre que puedas, deberías dedicar un poco de tiempo de tu día a leer. Incluso aunque sea una novela, o una historieta, la lectura nos permite desarrollar una habilidad de concentración que, actualmente, el uso de las redes sociales nos está quitando, y además de eso, la lectura juega con nuestra imaginación y nos permite desconectarnos, por lo menos 1 hora al día, de este mundo moderno lleno de estímulos y consumos. Espero que hayas disfrutado del video, y permíteme conocer tu opinión en los comentarios. Recuerda seguirme en Twitter, y si buscas contactarme, en la descripción de mi canal se encuentra mi correo electrónico. Hasta la próxima.